Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 180 y el título de la reflexión es A Dios no se le escapa nada. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulos 1 al 3, el libro de Proverbios, capítulo 15 y el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 19 al 31. Mire que hoy la palabra nos da una verdad que nos trae esperanza y confianza a nuestro corazón. Dios está pendiente de los más mínimos detalles. A Él nada se le escapa. Él conoce lo que está ocurriendo. Nosotros solo vemos el presente, pero Él sabe el pasado. Él sabe hacia dónde nos está dirigiendo y sabe qué es lo que va a llegar. Nada sucede fuera del control de Dios, porque Él siempre gobierna nuestra historia con su perfecta sabiduría. Mira que tú a veces crees que Dios no está pendiente, pero Él sí lo está. Él es un Dios informado. Él es un Dios que te está conduciendo por el camino para darte todo lo que Él soñó para ti. Absolutamente todo. Pero recuerda que debemos estar preparados para eso. Y es el Espíritu el que nos guía por ese camino de preparación. Mira que a veces nosotros no sabemos ni cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo. Y es necesario para entender nuestra vida, para conocernos. A veces decimos que nos conocemos, pero no es así. Cuando eso sucede es cuando vemos incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso el Espíritu nos muestra, pero nosotros debemos caminar ese camino del conocernos a nosotros mismos. Porque cuando nos conocemos podemos trabajar con nuestras debilidades, con nuestras carencias y potenciar todas esas cosas buenas que tenemos. Entonces, créele a Dios, créele que hay un futuro lleno de esperanza para ti y Él está presente y pendiente de hasta del más mínimo detalle y Él te va a sorprender más de lo que puedas creer o imaginar. Primera de Crónicas del 1 al 3 presenta una extensa genealogía que conecta a Adán con las 12 tribus de Israel y la línea real del rey David. Su propósito era recordar a los israelitas que regresaban del exilio babilónico su herencia inquebrantable y el plan soberano de Dios. Crónicas capítulo 1. De Adán a Abraham y las naciones. El primer capítulo de Primera de Crónicas presenta un recorrido por el origen de la humanidad, comenzando con Adán y siguiendo la línea genealógica a través del diluvio, los hijos de Noé y sus descendientes hasta llegar a Abraham, reconocido como el padre de la nación de Israel. Más que una simple lista de nombres, esta genealogía ofrece una visión panorámica de la historia de la humanidad y prepara el escenario para el desarrollo del pueblo escogido por Dios. Además de la descendencia de Abraham, se incluyen los linajes de pueblos vecinos como los descendientes de Ismael, Esaú y los madianitas. Con ello deja claro que la historia de Israel no está separada de la historia del resto de las naciones. El mensaje central es que el Dios de Israel no es una deidad local o limitada a un solo pueblo. Dios es el creador y Señor soberano de toda la humanidad, quien dirige el curso de la historia de todas las naciones conforme a sus propósitos. Es un Dios supremo, es el Dios que rige todo el universo y es un Dios que en Jesús nos unió a todos. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Descendientes de los hijos de Noé. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog,
Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín, Rodanín. Los hijos de Cam fueron Cus, Masrayín, Fud y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sapta, Ragama y Sapteca. Los hijos de Ragama fueron Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, y luego este llegó a ser poderoso en la tierra. Misrayín fue el padre de Ludín, Animián, Leabid, Naftubín, Patrusín, Casluín. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, Ajet. A los jebuseos, amorreos, jerseos, gibitas, araseos, cineos, arbadeos, semareos y jamatitas. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Asfasat, Lud, Arán, Uz, Hul, Keter, Mesec. Arfasat fue el padre de Sela y Sela fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos, uno de ellos se llamó Peleg porque durante sus días se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yera, Adorán, Usal, Dicla, Ebal, Ebamiel, Seba, Ofir, Javila, Jobad, y todos ellos fueron hijos de Joctán. Descendientes de Sem: Sen, Arfasat, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serú, Nahor, Terag y Abraham, también llamado Abraham. Descendientes de Ismael y de Setura. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos fueron sus descendientes: Nebayob, primogénito de Ismael, seguido de Sedar, Abdel, Mitzán, Misma, Duma, Asa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Setura, la concubina de Abraham, dio a luz a Sinran, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Saúl. Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Elda. Todos ellos fueron hijos de Setura. Descendientes de Esaú. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Core. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Sama y Misa. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Jorri y Emán. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefob y Oná. Los hijos de Sibón fueron Aya y Ana. Disón fue hijo de Ana. Los hijos de Disón fueron Amirán, Esban, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Yacam. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Disón fue hijo de Ana. Los hijos de Disón fueron Amirán, Esban, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Yacam. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que los hijos de Israel tuvieran un rey. Bela, hijo de Beor. El nombre de la ciudad fue Dinaba. A la muerte de Bela reinó en su lugar Joab, hijo de Serac, de Bosra. A la muerte de Joab reinó en su lugar Husán, de la tierra de los Temitas. A la muerte de Husán reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Abi. A la muerte de Hadad reinó en su lugar Samla de Masreca. A la muerte de Samla reinó en su lugar Saúl de Rehobot, la ciudad que está junto al río Éufrates. A la muerte de Saúl reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. A la muerte de Baal-Hanán reinó en su lugar Hadad. El nombre de la ciudad fue Pai y el nombre de su mujer fue Mejitabel, hija de Matrec, hija de Mesac. A la muerte de Arad,
los jefes de Edom fueron Timna, Alba, Geteb, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mitzar, Magdiel e Hiram. Todos fueron los jefes de Edom. El segundo capítulo de Primera de Crónicas dirige nuestra atención a los 12 hijos de Jacob, a quienes Dios llamó Israel, y de quienes surgieron las 12 tribus que conforman la nación escogida para cumplir sus propósitos. Cada tribu tuvo un papel importante en la historia del pueblo de Dios, recordándonos que el Señor llama y usa a personas diferentes para llevar adelante su obra. Sin embargo, el relato se detiene de manera especial en la tribu de Judá. Este énfasis no es casual, sino que revela el desarrollo del plan de Dios a través de una familia específica. De Judá surgiría la línea real de Israel, cumpliéndose la promesa dada siglos atrás de que el cetro no se apartaría de esta tribu. Dios estaba preparando el camino para levantar reyes que gobernaran a su pueblo y finalmente traer al Rey Eterno. La genealogía culmina con una sucesión de nombres que tienen un profundo significado: Boz, Obed, Isaí y el Rey David. Más que una simple lista familiar, este linaje evidencia la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas generación tras generación. A través de esta descendencia llegaría Jesucristo, el Mesías prometido, el verdadero Rey cuyo reino no tendrá fin. Este capítulo nos recuerda que Dios siempre está obrando, aun cuando su plan parece avanzar lentamente. Él guía la historia con precisión y cumple cada una de sus promesas en el momento perfecto. Así como preparó durante generaciones la venida de David y posteriormente de Cristo, también está trabajando en nuestra vida, aunque no siempre podamos verlo. Recordemos que la fidelidad de Dios permanece firme y podemos confiar en que todo lo prometido se cumplirá. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela. Estos 3 hijos los tuvo con la hija de Súa, su mujer cananea. Como que era el primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, el Señor le quitó la vida. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Serag, así que todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Serag fueron 5 en total: Sinri, Etán, Enán, Calcol y Dara. Los hijos de Carmi fue Acán, que fue quien perturbó a Israel, pues pecó en lo que debía ser destruido. Azarías, hijo de Etán. Los hijos de Hezrón fueron Yaramel, Ran, Kelubai. Ran fue el padre de Aminadab, y Aminadab fue el padre de Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón fue el padre de Salmón, y Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Jesé. Jesé fue el padre de Eliab, que fue su primogénito, de Abinadab, que fue su segundo hijo, de Simea, que fue el tercero, de Natanael, que fue el cuarto, de Radai, que fue el quinto, de Osén, que fue el sexto, y de David, que fue el séptimo. Zeruya y Abigail fueron sus hermanos. Zeruya tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asel. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jefer el israelita. Caleb, hijo de Hezrón, tuvo una hija con su mujer Azuba, llamada Jeriot. Los hijos de esta fueron Ezer, Sobad y Ardón. A la muerte de Azuba, Caleb tomó por mujer a Éfrata, la cual dio a luz a Hur. Hur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Bezalel. Cuando Hezrón tenía ya 60 años, se llegó a la hija de Maquir. Pero Jesur y Arán les arrebataron las ciudades de Yair, con Kenad y sus aldeas, en total 60 lugares. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, el padre de Gala. A la muerte de Hezrón, en Caleb de Éfrata, Abías, que había sido mujer de Esrón, dio a luz a Asur, el padre de Tecoa. Los hijos de Yaramel, el primogénito de Hezrón, fueron Ran, su primogénito, Buna, Oren, Osén y Agías. Ganrel tuvo otra mujer, la cual se llamaba Atara, y que fue madre de Onam. Los hijos de Ran, el primogénito de Yaramel,
fueron Magaz, Hanín y Eker. Los hijos de Onán fueron Samai y Yada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abigail, la cual dio a luz a Abham y a Molit. Los hijos de Nabat fueron Selud y Payín. Seled murió sin hijos. Isquid fue hijo de Apayín. Sesán fue hijo de Isqui, y Agilai fue hijo de Sesán. Los hijos de Yada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonán. Jeter murió sin hijos. Los hijos de Jonán fueron Peled y Sasa. Estos fueron los descendientes de Yaramel. Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía un siervo egipcio llamado Yarha, y a este le dio su hija por mujer. Ella le dio a luz a Atai, que fue padre de Natán, y Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Efal, y Efal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú, y Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Geles, y Geles fue el padre de Elasa. Elasa fue padre de Sismai, y Sismai fue padre de Salum. Salum fue el padre de Jecomías, y Jecomías fue el padre de Elisam. Los hijos de Caleb, el hermano de Yaramel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sib, y los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coreb, Tapuhag, Requem y Sema. Sema fue el padre de Rahán, el padre de Jorcoán. De Recuén fue el padre de Samai. Manón fue hijo de Samai y padre de Betsur. Efa, la concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Mosa, Gased. Harán fue el padre de Gased. Los hijos de Yadai fueron Regen, Jotán, Gesem, Peled, Efa y Sagaf. Maca, la concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirhana. También dio a luz a Sagaf, el padre de Madamana, y a Saba, el padre de Macbena y de Gibea. Aksa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Hur, el primogénito de Éfrata, fue Sobal, su padre de Kirian Yarin. Salma, el padre de Belén, y Jareb, el padre de Bet-Gader. Los hijos de Sobal, el padre de Kirian Yarin, fueron Aroe, la mitad de los manahanitas. Las familias de Kirian Yerahin fueron Itritas, los Fuitas, los Samunitas y los Maizritas, de los cuales salieron los Zoratitas y Estoalitas. Los hijos de Salma fueron Belén, los Netofatitas, Aterobet, Joab, la mitad de los Menejanitas y los Soreitas. Las familias de los escribas que vivían en Jabes fueron los Tirateos, los Semateos y los Zucateos, que son los Kenitas que descendían de Hamad, el padre de la casa de Recab. El tercer capítulo de Crónicas 1 centra su atención en la familia del rey David, comenzando con la lista de los hijos que tuvo en Hebrón y posteriormente en Jerusalén, entre ellos Salomón, quien sería el sucesor elegido por Dios para reinar sobre Israel. Esta genealogía destaca la importancia de la casa de David dentro del plan redentor del Señor y marca el inicio de la dinastía que gobernaría al pueblo de Judá. A continuación, el relato sigue la línea de los reyes que descendieron de David y reinaron en Jerusalén, desde Roboán hasta los descendientes que vivieron durante el exilio en Babilonia. Aunque algunos de estos reyes caminaron en obediencia y otros se apartaron de Dios, la genealogía demuestra que el Señor continuó obrando a lo largo de las generaciones, preservando el linaje que había escogido para cumplir sus promesas. A primera vista, el exilio podría parecer el final de la historia y el fracaso definitivo de la monarquía. Sin embargo, este capítulo transmite un mensaje de esperanza. El pacto que Dios hizo con David seguía vigente. El Señor había prometido que su trono sería establecido para siempre y esa promesa no dependía de la fidelidad de los hombres, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Esta genealogía nos invita a recordar que las promesas del Señor nunca quedan anuladas por las circunstancias. Aun cuando todo parece perdido y los planes humanos fracasan, Dios continúa guiando la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Esa promesa
alcanzó su plenitud en Jesucristo, el Hijo de David y Rey eterno, cuyo reino jamás tendrá fin. En él encontramos la seguridad de que Dios siempre cumple lo que promete y de que su fidelidad permanece firme de generación en generación. Todo lo que Dios ha hecho desde el antiguo, todo lo que vemos en el nuevo, es vigente hoy. Y más para nosotros que el Espíritu Santo está aquí, que la Santísima Trinidad habita dentro de nosotros. No sigamos escuchando voces contrarias al verdadero Evangelio. Para tú que puedas recibir mucho más, debes conocer más a Dios en su palabra. Tú puedes escuchar predicaciones, pero cuando tú te sientas a meditar, Dios te habla a ti directamente lo que es para ti. Los hijos de David. Estos son los hijos de David, los cuales nacieron cuando él estaba en Hebrón. Amnón, el primogénito, hijo de Ahinobam, la jezreelita. Daniel, el segundo, hijo de Abigail, la del Carmel. Absalón, el tercero, hijo de Maca, hija de Talmai, el rey. Jesur, Adonías, el cuarto hijo, hija de Jaquit. Jefatías, el quinto hijo de Abital. Y Treán, el sexto hijo de su mujer Egla. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Allí le nacieron estos 4: Simea, Sobab, Natán y Salomón, que fue el hijo de Betsua, la hija de Amiel. David tuvo otros 9 hijos que fueron Ibehar, Elisama, Elifelet, Nogag, Nefer, Jafía, Elisama, Eliasa y Elifec. Todos estos fueron hijos de David, sin contar con los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Descendientes de Salomón. De Salomón descendieron en la línea directa Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manases, Amón, Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán, su primogénito, Joacín el segundo, Sedequías el tercero y Salún el cuarto. Los hijos de Joacín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías fueron Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osana y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Semei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán, Hananías. La hermana de estos fue Selomit. Y estos 5, Jasuba, Onel, Berequías, Hasadías, Yusat, Gesed. Los hijos de Hananías fueron Pelatías, Esaías, y sus descendientes en línea directa fueron Refaías, Arnam, Abdías y Seconías. Los descendientes de Secanías fueron estos 6: Semaías, Hatus, Ical, Barías, Nearías y Zafat. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Eliohenai, Ezequías y Asicrán. Los hijos de Elihuenai fueron 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acún, Joanán, Dalaías y Anani. Es bien complejo leer estos nombres, pero bueno, tantos nombres hablan de que Dios tiene cuidado de los detalles, porque hablar de cada genealogía significa que Él es un Dios que impacta generaciones, así que lo que tú hagas hoy va a impactar a la siguiente generación. Proverbios 15 es un manual de sabiduría práctica que contrasta las consecuencias de nuestras palabras y actitudes. Nos enseña que la comunicación apacible y la humildad desarman los conflictos, mientras que la alegría interior y el contentamiento valen más que cualquier riqueza material. Mira que nosotros destruimos a las personas con las palabras. Cuando tú le dices a alguien cosas negativas, eso queda en el subconsciente. Por eso cuando estamos adultos y no podemos hacer cosas, debemos sanar esas palabras. Todo eso que nos dijeron, que quedaron ahí, que nos castran y que nos frustran, para poder avanzar hacia los propósitos de Dios. Entonces, yo repito mucho esto,
Que tus palabras sean para edificar, no para destruir. Las burlas, las descalificaciones, todo eso quedan y crean un efecto negativo en las personas. Demos amor, que ya hay tanta gente rota, que no vayamos nosotros por el mundo rompiendo a más personas. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. La lengua sabia adorna el conocimiento. La boca de los necios profiere tonterías. Los ojos del Señor están en todas partes y observan a los malos y a los buenos. Mira que a veces decimos que pecamos porque nadie nos está viendo, pero es que Dios nos ve en todo tiempo. Él está mirando nuestras acciones. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua perversa daña el espíritu. El necio desprecia la corrección de su padre. El que la acata alcanza la prudencia. Mira que los padres son esa imagen de Dios aquí en la tierra. Cuando escuchamos sus consejos, pues son los mismos consejos que Dios nos está dando. En la casa del justo siempre hay abundancia, en las ganancias del impío siempre hay problemas. La boca de los sabios imparte conocimientos, el corazón de los necios hace todo lo contrario. El Señor aborrece las ofrendas de los impíos, pero recibe con agrado la oración de los rectos. El Señor aborrece el camino del impío, pero ama al que va en pos de la justicia. Para el descarriado la corrección es molesta, pero aborrecerla conduce a la muerte. Claro, ¿a quién le gusta que nos corrían cuando vamos mal, cierto? A ninguno. Pero permitir esa corrección nos encamina por el camino que es. Ante el Señor están la muerte y el sepulcro, y también el corazón de los seres humanos. Al burlón no le gusta que lo reprendan, ni tampoco se junta con los sabios. Imagínense, el burlón anda solo con necios. Un corazón alegre le hacen bien al rostro, pero las penas del corazón abaten el ánimo. Mira que yo me he dado cuenta de eso en estos días. Como que estaba compartiéndole a un amigo de mi pasado, de mi historia, y luego le envié unas fotografías para que contrastara lo que yo le estaba compartiendo. Y yo busqué las fotos y mira que por más que en esas fotos estaba de diferentes maneras, estaba más gordita, estaba más delgada, estaba maquillada, estaba sin maquillaje, o sea, eran en diferentes situaciones. Y yo me di cuenta que yo nunca me había visto bonita, que había crecido creyéndome fea. Y miraba esas fotos y yo decía, uy no, pero mi rostro es bonito. No sé cuántas veces me dijeron fea de pequeña, no sé cuántas cosas pasaron, pero mira que eso lo cargaba hoy. Y hoy me veo al espejo y me veo bonita. Y otra cosa creo que ya les había compartido, pero como yo crecí siendo gordita, bastante gordita, mejor dicho, bien redondita, pues eso era lo que siempre me decían. Y a mí ahora me costaba verme delgada. Yo creo que yo iba para volverme anoréxica sin darme cuenta. Pero ha sido las personas las que me han ido diciendo, no, usted está delgada, mire, siga haciendo. O sea, ir en el proceso un día a la vez. Pero vean lo poderosa que es la mente, que te hace ver cosas que no son. Y ahí es cuando las personas te validan. Y a partir de antier, que estaba hablando con esta persona, y yo le decía esto y me dijo, eras y eres bonita. Y yo dije, uy, Dios mío, yo le decía que gracias, porque me validó lo que yo estaba viendo. Y eso es muy importante para sanar. Mira, cuando tú sacas eso que tú ves, eso pierde poder. Eso ya sale de ti cuando comprendes. Pero que alguien te reafirme en lo que tú estás viendo es la confirmación de Dios. Y desde ahí me veo diferente. Hay un brillo. O sea, mi corazón se alegró. Se alegró porque puedo verme como Dios me está viendo. El corazón entendido tiene hambre de saber. La boca del necio se alimenta de tonterías. Si estás triste, todos los días son malos. Si estás feliz, todos los días son de fiestas. Es mejor lo poco con temor del Señor que lo mucho con muchos problemas.
Es mejor comer legumbres con amor que comer carne de res con odio. El hombre iracundo provoca conflictos y el que se controla aplaca las rencillas. El perezoso va por la senda espinosa, el recto camina por una calzada. El hijo sabio hace feliz a su padre, el hijo necio hace infeliz a su madre. Al necio ser necio le hace feliz, pero el que es entendido corrige sus pasos. Mira, el que es entendido corrige sus pasos. Los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Mira que escuchar el consejo sabio es un principio de la sabiduría. El hombre es feliz cuando sabe responder, y qué buena es una respuesta oportuna. Para el entendido, la vida es un camino ascendente que lo aleja de caer en el sepulcro. El Señor destruye la casa de los soberbios, pero afirma el patrimonio de la viuda. Al Señor le repugnan los planes malvados, pero las palabras amables le son aceptables. El que es ambicioso trastorna su casa, pero el que desprecia el soborno vivirá. El justo piensa bien antes de responder. La boca de los impíos profiere malas palabras. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Cuando tu vida es iluminada por Dios, tu corazón es alegre, ese gozo se nota en tu mirada. Las buenas noticias fortalecen los huesos. El que presta oído a las advertencias de la vida convivirá con los sabios. Despreciar la disciplina es no apreciarse a uno mismo. Obedecer la corrección es poseer entendimiento. El temor del Señor corrige y da sabiduría, antes que honra y humildad. Mira que volvemos a leer los proverbios, y los proverbios son esa sabiduría popular, esa sabiduría que es vigente hoy. ¿Pudiste darte cuenta que es lo mismo? O sea, la Biblia es el mejor libro de autoayuda, porque está el Espíritu Santo ayudándonos, está Él, porque cuando estamos en este proceso junto con Él, encontramos las soluciones a todos nuestros problemas. Miremos a Jesús y Él nos va a mostrar a dónde debemos ir para continuar nuestro proceso de crecimiento. Mira que yo crecí en una comunidad, o sea, crecí digo espiritualmente, porque yo llegué a esta comunidad cuando empecé mi proceso en el 2013, o sea, tenía 29 años, y de ahí empecé un proceso de formación, y el formador al cual yo honro y aprecio, él nos dio una formación sobre coinonía humana, o sea, conocerme, conocer cuáles eran mis raíces, conocer el porqué de mis comportamientos, verme en mi familia, en la genealogía de todos. Me hizo hacer un árbol genealógico, mira, y yo todas esas tareas, gracias a Dios, las hice bien porque yo sabía y entendía que algo no estaba funcionando dentro de mí. Y todos esos conceptos que Él puso, que arraigó dentro de mí, pues han hecho el cambio que hay hoy. Por eso es la invitación a conocer estas cosas, pero iluminadas por la luz de la palabra. Porque hay muchas cosas que se centran solamente en lo humano y sacan a Dios. No, necesitamos estar centrados en Dios y conocer cómo es el funcionamiento humano, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las relaciones, para poder comprender y vivir esta vida de acuerdo a lo que Dios nos ha presentado y nos ha mostrado. Y Juan 20, 19 al 31 narra la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, quienes estaban encerrados por miedo, y su encuentro posterior con el apóstol Tomás. El pasaje transmite un mensaje central de paz, superación del miedo y el valor de una fe que confía sin necesidad de pruebas físicas. Jesús se le aparece a los discípulos. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor.
Entonces Jesús le dijo una vez más: la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Mira que en este capítulo Jesús le dio el Espíritu Santo a sus discípulos y les dio el poder de perdonar los pecados. Mira que Dios, Él es un Dios perdonador y quiere que vayamos perdonándonos, haciendo ese proceso. Mira que cuando nos equivocamos, nosotros vamos cargando con culpabilidad. Cuando reaccionamos desde la culpa es porque aún hay heridas. Si hay eso en ti, hay que buscar la manera de sanar todas esas cosas que impiden que brillemos. Dios mío, o sea, todo tiene consecuencias en nuestra vida. Por eso es mejor ser de la luz. Pero como vivimos en un mundo caído, siempre vamos a tener daño. Pero Dios nos lleva por el camino que debemos seguir para poder sanar. Él sana la raíz profunda. Nosotros debemos hacer el trabajo de transformar nuestra mente, nuestro corazón, recibiendo la información correcta, sacando y soltando todo eso que nos hace daño. A veces decimos que es mejor no recordarlo para que no dañen. No, hay que recordar y sacarlo. Sacar eso que nos tiene actuando de maneras que no son. Creemos que no, pero todo afecta. Cualquier daño, cualquier situación difícil, por más que esté en el cuarto de San Alejo, ella influye en cómo reaccionamos hoy. Hay que perdonar y perdonarnos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12 conocidos como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es complejo cuando necesitamos ver algo para creer, porque la fe se trata de creer que hay un camino aun cuando no lo has visto. Entonces, si hay incredulidad en nosotros, pues no podemos caminar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Porque mira que cualquier cambio produce vértigo, cualquier cambio nos hace dar miedo, pero el miedo en su cantidad, en su dosis perfecta, nos cuida, pero ya cuando nos paraliza, pues ahí es cuando no, nada que ver. Mira que la vida es una montaña rusa. Hay situaciones que nos van a dar mucho vértigo, hay otras que van a ir pausada y calmadamente, pero hay que tomar esa decisión. La decisión de saber que no estás bien, de que necesitas cambiar. Mira que humanamente uno lo hace. Yo, ese compartido, tenía el ciclo de 3 años y yo intentaba cambiar, pero llegaba un detonante y volvía y caía. ¿Cuál era? Uno de mis detonantes era el apego. Yo he sido demasiado apegada, pero ya el Señor sanó eso, porque cuando moría alguien yo me derrumbaba junto con él. Pero fui trabajando en eso y ya disfruto de la compañía de las personas, pero si se van no me derrumbo con ellas. Sí, siento el vacío, siento que algo cambió, pero realmente yo estoy llena de Dios. O sea, es ahí cuando tú sanas, haces todo lo que debes hacer para transformar la forma como pensabas, que fue la que te llevó a irte por caminos equivocados, y pones a Dios en el centro.
pues tú estás completa, completa. Y es lo que yo sigo aprendiendo. Yo estoy completa, pero habían quedado cosas viciadas de tanto rechazo, de tanta descalificación, de tantas personas que se vinieron a aprovechar, que iba temerosa, pero realmente nadie es igual a otro. Es solamente pedirle al Espíritu que tú puedas ver con claridad, pero no ir prevenida, porque cuando vamos prevenidos no nos soltamos y hay cosas que debemos ir el día a la vez, no teniendo el control, sino permitiendo que las cosas vayan fluyendo. El propósito del libro. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Imagínate, la Biblia es un libro extenso y no todas las señales fueron escritas. ¿Sabes por qué? Esto te dice a ti que lo que está en la Biblia puede ser para ti, pero te dice que también Dios tiene una manera especial para hablar contigo. Te va a dar las señales que tú necesitas, te va a proporcionar eso que te va a ayudar a tener la seguridad de que Él te acompaña, de que Él está siempre presente. Y recuerda, Dios no pierde ningún detalle. Él es muy detallista con cada proceso, con cada cosa que sucede en nuestra vida, porque Él nos quiere llevar a mucho más. Pero para tener eso mucho más, hay que enraizarnos en la palabra de Dios, porque ella nos da los conceptos que necesitamos para caminar. Claro, debes leer otros libros que te ayuden a comprender todo lo que necesitas, pero el libro por excelencia que debes leer toda la vida es la palabra de Dios. Y no es que lo leas este año y el otro año ya no, recuerda que el maná es diario y cada vez la palabra es viva para ti, y en la realidad que estés, ella te va a hablar, ella te va a seguir mostrando, y mientras estemos aquí siempre debemos seguir siendo transformados. Somos pecadores y siempre metemos la pata y siempre hay cosas, y el Señor quiere ir más profundo de lo que va hoy Él contigo. Y recuerda que Él está pendiente de todo. Tú eres su creación preciosa, eres su hijo, su hija, muy amados, y Él nos quiere en su presencia todos los días. Cuéntale a Dios todo lo que quieres, cuéntale con detalles que Él no escatima en nada. Si nosotros siendo malos damos cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que le pidamos, y mayor abundantemente de lo que podamos pensar, tan siquiera imaginar. Dios nos sorprende cada día, pero nosotros no nos dejamos sorprender. Cuando queremos tener el control, limitamos el poder de Dios. Él es más grande que todo lo que podemos ver. Y en el nombre del Señor Jesús oramos, y yo hoy quiero pedirle especialmente al Padre que tú que cuidas cada detalle, que nos lleves a los lugares, a las personas que necesitamos para sanar, que podamos reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestra niñez, con cada cosa negativa, que podamos recordar y sacar a la luz todo eso que hoy nos castra y impide que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Te pedimos que seas ese amalgama que sella nuestra vasija quebrada para poder recibir la gracia, el Espíritu Santo, y ser completamente llenos, que podamos ser coherentes con lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Ayúdanos, Jesús, a encontrar ese equilibrio, a tener ese pábilo en línea, para que podamos ir por el mundo mostrando tu gran poder y tu gran amor. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.